Buenas tardes, América Latina. Soy Alberto Lerner, el director de Cromagar. El simposio de hoy trata de un tema de salud pública muy importante, la detección del estreptococo del grupo B en mujeres embarazadas. Y para presentar este tema, invitamos a la doctora Eva Dopico. La doctora Eva Dopico es licenciada en Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, especializada como médico en microbiología del Hospital de Vall d'Hebron en Barcelona. Es miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña en el grupo de microbiólogos para el estudio de infecciones de transmisión vertical. Lleva más de 30 años como microbióloga en el Hospital Universitario de Bellvitge. Sí, así se pronuncia, Bellvitge. En el año 97, su grupo de microbiología propuso la estrategia vanguardista de screening de gestantes y demostraron una reducción de 85% de la incidencia de infecciones neonatales a estreptococo del grupo B. Así que, ¿quién mejor para presentar este tema que la doctora Dopico? A pesar de que ya han pasado más de 25 años de esos trabajos pioneros, el tema sigue de actualidad. Como lo muestra este artículo publicado a finales del año pasado, llaman a la acción, ya que, como ellos lo indican con cifras que siguen siendo muy alarmantes, en el año 2020, 390,000 niños tuvieron una infección invasiva de estreptococo B, resultando en 91,000 muertos y 46,000 bebés nacidos muertos. El tema merece efectivamente que se hable. Pero antes de pasarle el micrófono a la doctora Eva Dopico, voy a tomarme unos minutos para presentarles a Cromagar. Cromagar es una compañía francesa dedicada a desarrollar medios de cultivo cromogénicos. Toda nuestra gama de medios está disponible en forma de deshidratado y también en casi todos los países en forma de placa preparada localmente por nuestros distribuidores. En la foto ven al Dr. Rambach, inventor de esta tecnología en 1979 y fundador de Cromagar. Y desde entonces estamos dedicados a inventar nuevas fórmulas y tratamos de sacar 1 o 2 nuevos medios cada año. Por ejemplo, este año lanzamos un nuevo medio para la detección de Burkholderia cepacia. Les recuerdo rápidamente la diferencia entre los viejos medios tradicionales y los medios Cromagar. En los medios tradicionales, la detección de bacterias está basada en el uso de un azúcar y un indicador de pH. En los medios Cromagar utilizamos una técnica más precisa, ya que está basada en la detección de una enzima específica y un colorante precipitante. Para la microbiología clínica hemos desarrollado 2 familias de medios. Una para el diagnóstico de infecciones, la rutina clínica, y la otra gama para el control de infecciones, esencialmente para el screening de portaje de bacterias resistentes. Les voy a presentar rápidamente algunos de estos medios. El Cromagar Orientation, muchos de ustedes lo conocen, para el análisis de orinas. El Cromagar Candida Plus es una nueva versión de nuestro legendario Cromagar Candida, en la que también el Candida auris tiene su color específico. El Cromagar Strep A para el Streptococcus pyogenes, esencialmente en hisopos de garganta. El Cromagar Strep B, del que se hablará hoy largamente. El Cromagar Staph aureus, para todos los que utilizan el mannitol sal o el Chapman, les aconsejo ensayen este medio mucho más específico. El Cromagar malassezia es una levadura también problemática, sobre todo en infecciones del cuero cabelludo. El Cromagar STEC para la detección de Escherichia coli productores de chicatoxina, como el famoso O057, pero aquí se detectan todos los serotipos, no solo el O157. El Cromagar Campylobacter, bueno, esta es la causa número 1 hoy por hoy de infecciones alimentarias. El Cromagar Clostridium difficile, muy importante, sobre todo en pacientes que han recibido una terapia de antibióticos muy intensiva. Y el Cromagar Salmonella, bueno, que se pasa de toda información. El Burkholderia cepacia, como les decía, es el último medio que sacamos este año.
muy importante en las muestras respiratorias de pacientes que sufren de fibrosis cística. En el tema de control de infecciones, claro, el Cromagar MRCA, el primer medio cromogénico que salió en este tema, lo lanzamos en el 2002. Cromagar ESBL para detección de enterobacterias productoras de beta-lactamasas a espectro extendido, las bleas. El Cromagar BRE, los enterococos resistentes a la vancomicina, especialmente enterococos fecalis y faecium. Cromagar M Supercarba, el mejor medio hoy por hoy para la detección de bacterias resistentes a los carbapenémicos. Todo tipo de carbapenemasas, KPC, NDM, BIM, inclusive la OXA 48. El Cromagar Acinetobacter, un parámetro muy importante en higiene hospitalaria, endémico en muchos hospitales. El Cromagar Serratia, este lo desarrollamos para ayudar al screening en cuidados intensivos neonatales. Es una bacteria que ha causado epidemias, forma biofilms en los incubadores y luego infecta a los bebés. Y el Cromagar Lin-R para la detección de bacterias resistentes al linezolid, un antibiótico antigram positivos muy potente. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas a las cuales trataremos de responder al final de la presentación. Y ahora los dejo con la doctora Eva Dopico. Buenos días o buenas tardes. Deciros que estoy muy contenta de estar aquí en este foro latinoamericano. Agradezco a Cromagar la invitación para compartir con vosotros mi larga experiencia en estreptococo del grupo B y también en particular agradecerle a Alberto Lerner y a Elise Fontaine su ayuda para realizar esta presentación. Yo, como médico, soy miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, formo parte de la Sociedad Catalana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y en el año 1994 constituimos un grupo de microbiólogos para el estudio de las infecciones de transmisión vertical. El objetivo inicial fue el estudio y la prevención de la sepsis neonatal precoz por Streptococcus agalactiae. Posteriormente también nos ocupamos de temas como toxoplasmosis o enfermedad de Chagas. En 1997 elaboramos un documento de consenso con las recomendaciones para la prevención de la infección perinatal por Streptococcus agalactiae. Fue en colaboración con las sociedades de obstetricia y ginecología y de pediatría. Fue un documento de consenso vanguardista porque nos anticipamos en 5 años a lo que después propusieron los Centers for Disease Control. Este grupo está formado por 10 miembros de los hospitales más importantes de Barcelona. Como publicaciones más relevantes, aquí están expuestas, pero las detallaré más tarde. Destacar que primero hicimos un estudio de la infección neonatal precoz, de la incidencia de la colonización y la incidencia de la infección neonatal por Streptococcus agalactiae. Posteriormente, elaboramos las recomendaciones de la infección neonatal. Más tarde analizamos el declive de la incidencia a medida que se fueron aplicando políticas de profilaxis. Y por último, vimos la evolución de la sepsis neonatal en la época en las que había protocolos de prevención y analizamos los fallos de la misma. Como historia, decir que Streptococcus agalactiae es un patógeno emergente en los seres humanos en los años 70 y que la infección por estreptococo del grupo B
persiste actualmente como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad perinatal y sigue siendo la causa más frecuente de sepsis neonatal de etiología bacteriana. Hay dos tipos de infecciones perinatales por estreptococo del grupo B. La infección neonatal precoz, que es la que se da antes de los 7 días de vida y generalmente aparece en las primeras 24 horas. Y la mayoría de los casos de infecciones perinatales, más del 80%, son infecciones neonatales precoces por el germen. La presentación que tiene esta infección neonatal precoz habitualmente es septicemia. También puede cursar como neumonía y hay casos de meningitis. La infección neonatal tardía es mucho menos frecuente, es la que se presenta entre los 7 y los 90 días de vida. Cursa con septicemia, hay más casos de meningitis y también tiene presentaciones localizadas como la artritis y la osteomielitis. ¿Cuál es la magnitud del problema? Hasta noviembre de 2017 la OMS no elaboró ningún estudio al respecto. El primer estudio mundial sobre estreptococo del grupo B comenta que hay alrededor de 22 millones de mujeres embarazadas portadoras en el mundo y que la mayoría no están identificadas. Se estima que hay 410.000 casos año de sepsis neonatal por estreptococo del grupo B, que causa 150.000 muertes fetales y de neonatos año en todo el mundo. La incidencia varía mucho según la región geográfica, dependiendo de la prevalencia de la colonización y también de los recursos sanitarios. La prevención actual del estreptococo del grupo B se basa en administrar antibióticos a las mujeres durante el parto, con el objetivo de evitar la enfermedad de los recién nacidos. La profilaxis antibiótica intraparto previene aproximadamente 29.000 casos de infección neonatal precoz por estreptococo B al año, pero casi todos son en los países de alta renta. En relación a la prevalencia mundial, según regiones y subregiones de la OMS, tenemos que, aunque la media mundial es del 18%, en las regiones de alta renta como Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, la prevalencia está en el 19,2%. Asia es la región con menos prevalencia de colonización. África tiene un 21,3% y en las Américas, que es lo que aquí nos ocupa, tenemos cifras muy dispares. América Central es la que tiene menor prevalencia, América del Sur tiene un 18,4%, mientras que en la región del Caribe encontramos un 34,7%. Este fue un estudio realizado en aproximadamente 300.000 embarazos. Este es un mapa de prevalencia en el que vemos lo que comentamos anteriormente, que Asia es la zona con menos prevalencia. En África, de África hay muy pocos datos y cuando los hay son con elevadas colonizaciones y que después en los países de alta renta o media o alta renta pues son cifras superiores al 15 o al 20%. ¿Qué investigaciones se hicieron en relación a la infección neonatal precoz y su prevención? Pues se vio que estaba asociada a colonización materna, por ejemplo. También está asociada frecuentemente a factores de riesgo. ¿Y a qué factores de riesgo? Pues los factores de riesgo son parto prematuro, inferior a 37 semanas, ruptura prolongada de membranas, superior a 18 horas, fiebre intraparto, bacteriuria por estreptococo del grupo B en la gestación actual y haber tenido un recién nacido anteriormente con infección neonatal precoz por estreptococo del grupo B. Los intentos de erradicar la colonización vaginorrectal materna por EGB con antibióticos orales no han tenido éxito. Y la profilaxis antibiótica en recién nacidos de mujeres embarazadas colonizadas tampoco lo tuvo, porque muchos recién nacidos ya estaban sépticos al nacer, ya que la infección neonatal precoz se presenta normalmente en
las primeras 24 horas de vida. En cambio, la administración de profilaxis antibiótica intraparto, al menos 4 horas antes del nacimiento, previene la mayoría de los casos de infección neonatal precoz. Para prevenir la infección neonatal precoz se elaboraron guías. ¿Y cuándo empezaron a elaborarse estas guías? En el año 1986, los CDC proponen profilaxis antibiótica intraparto en gestantes con factores de riesgo. En 1996, 10 años después, los CDC dan las primeras directrices nacionales, basadas en 2 estrategias de prevención, en la que está basada en factores de riesgo obstétrico y intraparto y el screening universal de estreptococo del grupo B en gestantes. Propone estas 2 estrategias. Pero en 2002 ya los CDC proponen una estrategia única, el screening universal de todas las embarazadas, con un cultivo vaginorectal a las 35 y las 37 semanas. ¿Y por qué proponen eso? Pues porque esta estrategia es un 50% superior a la basada en factores de riesgo. Como después comentaremos los casos, tanto los americanos como los de Barcelona, nos pasa en los 2 países a la vez. Posteriormente, en el 2010, los CDC hacen una autoanalización y reportan estreptococo del grupo B en orina cuando hay un contagio de colonia superior a 10 elevado a 4 unidades formadores de colonia por mililitro. Y es una indicación de profilaxis antibiótica intraparto, que está relacionada con una carga muy alta de estreptococo del grupo. En 2018, los CDC delegan en las sociedades implicadas la actualización de las guías, en la de ginecología y obstetricia, en la de pediatría y en la de microbiología. Y también dicen que hay que reportar cualquier cantidad de estreptococo del grupo B en orina y que es indicación de profilaxis antibiótica intraparto. Analizando los resultados, vemos que la prevalencia global de la colonización por estreptococo del grupo B es del 10 al 30%, y la incidencia de la infección neonatal precoz en ausencia de intervención es de 1 a 4.000 por 1.000 recién nacidos vivos, pero solo en países de alta renta, que la incidencia de la infección neonatal precoz se redujo en más del 85% con el establecimiento progresivo de las políticas de prevención, que en Estados Unidos la incidencia en 1990 fue del 1,8 por 1.000 recién nacidos vivos al 0,23 por 1.000 en 2015 y que en Barcelona fue muy similar, del 1,92 por 1.000 en 1994 al 0,23 por 1.000 en 2015. Aquí resumiré los trabajos más importantes realizados por nuestro grupo. El primero fue ver la incidencia de infección neonatal por estreptococo agalactiae. Fue un estudio multicéntrico en los 10 hospitales de Barcelona durante 3 años y vimos que inicialmente en el 94 era del 1,92 por 1.000 nacidos vivos. Y algo muy importante, el 54% de estos recién nacidos no tenían ninguno de los factores de riesgo que se asocian a estreptococo del grupo. Posteriormente publicamos las recomendaciones que habíamos elaborado en 1997 y en los anales de medicina clínica en 1999 recomendamos un cultivo vaginal y rectal a las 35-37 semanas. No es aceptable o no son aceptables las muestras obtenidas con espéculo. Esto es muy importante, ya que en aquella época se consideraba que las muestras obtenidas con espéculo eran las mejores muestras para cultivos vaginales. Y también recalcar que los medios de cultivo que se deben utilizar son medios de enriquecimiento diferenciales o selectivos para el aislamiento del estreptococo del grupo.
Posteriormente hicimos un trabajo de 8 años, de la evolución en 8 años y en su relación con las medidas profilácticas, un trabajo con una N muy significativa de 160.000 recién nacidos vivos en 10 hospitales y del 1,92 por mil en 1994 pasamos al 2,026 por mil recién nacidos vivos en 2001, cuando ya se aplicaban las medidas profilácticas en 10 hospitales. Abajo a la derecha en la gráfica vemos la evolución. Y es decir, a partir de 1999 la cifra está entre el 0,3 por mil nacidos vivos y actualmente continúa de una forma muy similar. Tenemos datos hasta 2018, pero sigue pasando lo mismo. ¿Y qué observamos? Pues observamos que siguen sin factores de riesgo el 58% de estos recién nacidos. Entonces, las políticas basadas solo en factores de riesgo dejan a más de la mitad sin diagnosticar. Por otro lado, decir que la ESM también incide mucho actualmente, que hay que utilizar unos medios para el cribado adecuados, porque el cribado de EGB negativo, en nuestro caso nos salió el 68,5%, perdón, es porque no se detectó el estreptococo de grupo. ¿En qué tipo de muestras tenemos que buscarlo? Pues tenemos que buscarlo en un ISOP, un SCOP vaginorectal. Es mejor una muestra única que 2 muestras. ¿Por qué? Porque primero es duplicar el trabajo. Segundo, es duplicar el costo. Y tercero, puede haber errores de etiquetaje. Por otro lado, si nosotros tenemos un aislamiento de Streptococcus agalactiae que es igual que sea en la vagina que en el recto, no tiene interés diferenciarlo de cara al clínico y lleva incluso a confusiones. Nosotros, en el caso de que nos remitan uno vaginal y uno rectal, los hacemos a la vez en el mismo caldo de enriquecimiento y lo informamos como vagino-rectal. Y creo que es mucho más adecuado. Los CDC y la ESM recomiendan como preferente una sola muestra. Hay entre los sanitarios hubo un cierto resquemor a utilizar un solo escobillón, como pensando que eso podría no ser limpio. Entonces, eso no tiene ningún fundamento. Se inserta el hisopo primero en el introito de la vagina y después en el ano. Por otro lado, recalcar que realizar un vagino-rectal es 30% veces más efectivo que el vaginal solo. Y que no se debe usar espéculo, como ya comenté antes, el cuello del útero no es el sitio adecuado para buscar estreptococo del grupo B y porque da falsos negativos. ¿Cuándo se deben obtener estas muestras? Pues se deben obtener entre las semanas 36 y 37 de gestación. En realidad, lo ideal sería que fuera en 5 semanas como máximo antes del parto, pero como la fecha del parto no la podemos predecir, se ha decidido que sea entre las 36 y las 37 semanas de gestación, ya que en Estados Unidos el 7% de los partos son a partir de la semana 41. En las recomendaciones anteriores del 2019 se recomendaba que fueran la semana 35 a 35. Y ahora voy a comentar el porqué de la semana 36-37 y de las 5 semanas antes del parto. En este estudio de Yancey demuestra de forma muy significativa que el valor predictivo negativo de los cultivos realizados hasta 5 semanas antes del parto es del 96%. Es decir, el 96% de los frotis cuyo resultado sea negativo seguirá siendo negativo en el momento del parto. El valor predictivo positivo es un poco menor, pero tiene menor importancia de cara a
la prevención de la sepsis neonatal precoz. El valor hay frotis que dan positivos y que dejan de serlo en el momento del parto. En relación al procesamiento de las muestras, tenemos un hisopo vagino-rectal que se debe introducir en un caldo de enriquecimiento selectivo y esto se puede conservar a temperatura ambiente y enviar al laboratorio en un tiempo menor de 18 horas. Perdón, estoy resfriada, es el frío de Europa. En relación al procesamiento de las muestras, estas se tienen que incubar en un caldo selectivo, ya que aumenta la sensibilidad más de 2 veces en comparación a la siembra directa de las muestras. Estos caldos de enriquecimiento que se pueden utilizar son generalmente top heavy al que se le añade antibióticos. Tenemos un top heavy al que se le añade gentamicina y ácido anhidríxico, un nombre es Transvac, y un caldo muy utilizado, el caldo Lean, que utiliza colistina y ácido anhidríxico. Y por último tenemos el caldo Lean Rambagwick Stret B con una formulación especial no pública con mayor inhibición de los enterococos y que permite un menor tiempo de incubación. Permite resembrar el caldo a partir de las 6 horas. En un estudio realizado por Poisson, en la gráfica de la derecha vemos la flecha malva y en ella se ve que el estreptococo del grupo B a partir de 6 horas de incubación no aumenta la cantidad, es decir, entra en plató. Entonces, en los laboratorios que en el flujo de trabajo se pueda permitir la resiembra a las 6 horas, se debe realizar y esto en muchos casos nos permite avanzar un día o casi un día la emisión de los resultados. Y esto es muy importante en un tema como el estreptococo del grupo B, en que el parto en muchos casos es inminente. Por otro lado, en la foto de las placas de la izquierda vemos la diferencia entre una placa de estrepto para estrepto B en la que se inoculó después del Lean Rambagwick, en que prácticamente todas las colonias son malvas, son lilas, y una placa después del clásico Lean, en que hay una gran cantidad de enterococo que es azul. Y ahora un poco de bacteriología. Como todos sabéis, el estreptococo del grupo B son cocos gram positivos que forman cadenas, que son catalasa negativa, y en el cultivo las colonias tienen entre 1 a 3 milímetros de diámetro. Son colonias beta-hemolíticas en el 94 al 95% de las cepas cuando se siembran en sangre de carnero. También producen un pigmento anaranjado en el 94 al 95% de los casos si se siembra en un medio adecuado como el medio granada. Y hay que tener en cuenta que las cepas no hemolíticas no producen pigmento. Está codificado genéticamente en un único perón la producción de hemolisina y de pigmento. Es decir, las cepas no hemolíticas son no pigmentadas, esto lo tenemos que tener muy claro. Y por otro lado tenemos los medios cromogénicos en el que el color de la colonia depende del sustrato utilizado. En Cromagar Stret B el color es malva o lila. El subcultivo del caldo de enriquecimiento selectivo se puede realizar en estos 3 tipos de medios de cultivo, en los que tienen sangre, con antibióticos. La SM también admite plagas de sangre sin antibióticos. Yo en esto discrepo un poco porque es mejor que tengan inhibidores, ya que hay mucha flora acompañante, tanto vaginal como rectal. Se puede resembrar en una placa de granada o otro medio detector de pigmento, o en placas de medios cromogénicos, que hay variedad en el mercado. ¿Y cómo se tiene que incubar? Pues se tiene que incubar 18-24 horas a 35 o 37 grados centígrados.
Se tienen que examinar las colonias sospechosas a las 18-24 horas y si no hay crecimiento se tiene que reincubar de nuevo y volver a examinar la placa. En relación a los medios de cultivo, insistir que si el cultivo para estreptococo del grupo B se realiza en medios que detectan hemólisis o pigmento, el 5 al 6% de las gestantes colonizadas no serán detectadas. Las últimas recomendaciones de la Sociedad Americana de Microbiología en 2021 dicen que se tienen que realizar test complementarios de las colonias aisladas no hemolíticas o no pigmentadas para detectar estas cepas. Y estos test pueden ser CAMP, Malditoff o aglutinación. Los CDC describían en 2010 un 4% de colonias no beta-hemolíticas y el ASM actualmente en el 2021 describe un 5 o un 6%. Es decir, las colonias no beta-hemolíticas están aumentando o estamos detectando más. Por otra parte, decir que los medios de agar sangre o los medios que detectan pigmento requieren ser incubadas en atmósferas especiales con un 5% de CO2 o atmósfera microaerofílica o atmósfera anaeróbica. Las recomendaciones, el sumario de las recomendaciones para el aislamiento del grupo B en los laboratorios en mujeres embarazadas son las siguientes. Hay que incubar los especímenes en caldos de enriquecimiento selectivos antes de la inoculación en placas. Segundo, los medios de cultivo utilizados tienen que permitir el aislamiento tanto de colonias hemolíticas como no hemolíticas. Y por último, hay que reportar el estreptococo del grupo B, sea la cantidad que se aísle en orina, ya que es indicación de profilaxis antibiótica. En la parte de la derecha vemos los medios de agar sangre, que tiene que ser sangre de carnero, que describe la ASM. Y por último, hay bastantes medios cromogénicos, en nuestro caso pues, tenemos del Cromagar Strep B. En 2014 efectuamos un estudio comparativo entre el Cromagar Strep B y el Granada para la detección de estreptococo vaginorectal en embarazadas. Los resultados de este trabajo presentado en el Congreso de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, en el Congreso Europeo, fueron 678 mujeres estudiadas, obtuvimos una prevalencia del 21,1% y vemos que la sensibilidad del agar Granada en relación al Cromagar Strep B fue del 93%. ¿Y por qué? Porque hay 10 cepas que no detectó el agar Granada. ¿Y por qué? Porque 9 de estas cepas no eran hemolíticas. Es decir, nosotros en aquel momento teníamos un 6,3% de cepas no hemolíticas. Aquí vemos que hay dos placas, una de un medio cromogénico, Cromagar Strep B, en el que se ve perfectamente la presencia del estreptococo después de la resiembra, y un medio Granada en el que es absolutamente transparente debido a que la cepa no es pigmentada. Esto pertenece a la misma muestra. ¿Y qué propone el algoritmo de Cromagar? Yo a lo largo de mi vida he visto que muchas veces hay como un resquemor por parte del laboratorio porque parece un algoritmo complicado desde la toma de muestras hasta el aislamiento del estreptococo del grupo B. Vamos a hacer una propuesta de fácil implementación. Primero, una sola muestra, hisopo vaginorectal único, a las 3 a 37 semanas. La inoculación del hisopo tiene que ser un caldo de enriquecimiento selectivo y en este mismo caldo ya puede ir al laboratorio. Ya puede servir para transportarlo al laboratorio. No necesitamos pasar por la AMIS o por efectuar el escobio. Después lo inoculamos en
el Rinrambaquip lo incumbamos y ya que inhibe el enterococo y el subcultivo se puede realizar a partir de las 6 horas, puede mejorar mucho el tiempo de respuesta, y el subcultivo en un medio cromogénico como Cromagar extended, que detectan los estreptococos hemolíticos y no hemolíticos, que son, como dijimos, insisto, un 5 o un 6%, un porcentaje nada desechable. Y por otro lado, no necesita incubación en aerobiosis ni en microaerofilia, ni en CO2. Esta es una expresión gráfica del algoritmo que viene muy bien tenerlo en el laboratorio para que los técnicos trabajen, y está claro lo que comentamos antes. Se leen las placas de color malva, las colonias de color malva, que se detectan mejor después del Rinrambaquip que después del Caldolin. Se tiene que realizar la identificación del estreptococo del grupo B. ¿Y qué recomienda la ASN? Recomienda métodos fenotípicos y proteómicos aceptables para la identificación de los aislados. Estos son el TESCAM, que es positivo tanto en los hemolíticos como en los no hemolíticos, eso hay que tenerlo claro, el Malditov, la técnica de aglutinación de látex y test bioquímicos complementarios en caso de duda, como el pirolicurato. ¿Qué es el test de CAM? Pues CAM es el acrónimo de los investigadores que describieron un fenómeno de sinergia entre la hemolisina del Streptococcus aureus y el factor CAM producido por el Streptococcus agalactiae. Lo produce tanto el beta hemolítico como el no beta hemolítico. Entonces, inoculamos primero el estafilococo, como está ahí en el diagrama, y como a 2 milímetros de distancia hacemos una línea transversal con el organismo a testar para saber si es estreptococo del grupo B o no. Si hay una reacción sinérgica, se forma una hemólisis en forma de flecha. Actualmente en los grandes laboratorios se dispone de Malditov. Es una técnica de identificación por espectrometría de masas, es una identificación muy adecuada, pero solo la disponen los laboratorios grandes. El aparato es muy caro, pero después para flujos importantes de trabajo pues es bastante rentable. Y también tenemos un método muy sencillo, que es un método rápido y específico, que es la técnica de aglutinación con partículas de látex con antisuelos específicos de grupo. Hay diferentes test disponibles en el mercado y quiero comentar que la aglutinación del estreptococo del grupo B es clara. Si dudas, en principio, eso no es un estreptococo del grupo B. Por otro lado, recordar que hay una muestra en la orina en la que también podemos aislar estreptococo del grupo B y que si lo aislamos es indicación de profilaxis antibiótica intraparto. Los laboratorios deben detectar la presencia de estreptococo del grupo B en los cultivos de las mujeres embarazadas y los deben informar. En 2010 decían que si los CDC, que si el número de colonias era superior a 10 elevado a 4, pero a partir de 2020 se informan todas las contagios de colonias, incluso los inferiores a 10 unidades, a 10 elevado a 4 unidades formadores de colonia por mililitro. Ya que la presencia de EGB en la orina es un indicador de fuerte colonización vaginorrectal. Es importante saber que en el seguimiento del embarazo en muchísimos países se realiza un urocultivo en el primer trimestre para el diagnóstico de la bacteriuria sintomática, y esto se realiza para prevenir la pielonefritis en la embarazada. Este es un momento muy adecuado para detectar un porcentaje muy importante ya de portadores de estreptococo del grupo. Y como conclusiones, el tamizaje del EGB en un único hisopo vaginorrectal a las 36-37 semanas de gestación
Utilizando Lean-Ramba Quick-Step como medio de enriquecimiento selectivo, incubando durante 6-12 horas a 35-37 grados y posteriormente inoculado en Chromagar Step, que permite la detección de cepas hemolíticas y no hemolíticas, es un procedimiento de fácil implementación en los laboratorios que presenta alta sensibilidad. Y por último, el laboratorio debe informar los aislamientos de estreptococo del grupo B de las orinas de mujeres embarazadas, independientemente del recuerdo, ya que indican una fuerte colonización vaginorrectal y se debe realizar profilaxis antibiótica intraparto. Pues muchas gracias por vuestra atención y aquí estoy a vuestra disposición para responder a cualquier pregunta o duda que tengáis. Bueno, Eva, muchísimas gracias por esta presentación muy interesante. Estoy seguro que terminaste de convencer hasta los más escépticos de la necesidad de poner en marcha un protocolo de este tipo y sobre todo de la simplicidad del trabajo. Tenemos algunos minutos para responder a algunas preguntas. Las preguntas que no logremos responder, les mandaremos por email las respuestas. Eva, ¿me estás escuchando? Sí, sí, perfectamente. ¿Tú a mí? Ok, sí, perfecto. Ok, entonces, una primera pregunta. ¿Por qué no se aceptan las muestras tomadas con espéculo? Pues porque en las muestras con espéculo la muestra se toma del cuello del útero. Y en el cuello del útero hay una cantidad muchísimo menor de estreptococo del grupo B que en el introito. En principio el espéculo está pensado para tomar muestras para gonorrea o sospecha de gonococia o de clamidia o para hacer un papanicolau para la infección por papilomavirus, pero no está pensado para estreptococo del grupo B. El estreptococo del grupo B apareció mucho después de que se introdujera el espéculo como para tomar la muestra adecuada. La muestra de cuello de útero no es la de estreptococo del grupo B. Además está el de la vagina y está en la zona perianal. Entonces está como más abajo, no está tan arriba. Ok. Ahora una pregunta sobre los hisopos. Respecto a los hisopos para toma de muestra, ¿son los de punta de rayón o dacrón? Los que conocemos como cepillo vaginal o citobrush, que son de cerdas, ¿esos no son adecuados? ¿Y cuál es el medio de preenriquecimiento sugerido? Son mejores, no son son los habituales. ¿Qué palabras has dicho? ¿Rayón o dacrón? Punta de rayón o Normalmente, dacrón. yo ahora mismo tengo una duda. Nosotros cogemos con el habitual, no el de raspado. Okay. ¿Y cuál es el no método el que de se realiza. preenriquecimiento sugerido? Y el método de preenriquecimiento tiene que ser un método de enriquecimiento, pero que a la vez sea selectivo. Tiene que tener antibióticos. Porque si no tiene antibióticos, vas a aislar enterobacterias y aislar
enterococo. Y el estreptococo del grupo B que haya, o del A o del que sea, tiene un crecimiento muchísimo menor, con colonias muchísimo menores y la cantidad es menor y no lo vas a detectar. Entonces es muy importante que el enriquecimiento sea selectivo. Y entonces ahí en una diapositiva que comenté, pues hay unos que quieren, prácticamente todos tienen ácido nítrico y otros, Bambacui pues es una patente vuestra creo, que no sabemos lo que tiene, ¿no? Para que crezca rápido y que inhiba más enterococo. Sí, y tampoco te lo voy a decir hoy. Se quedará secreto. Otra pregunta. ¿Es recomendable hacerle Maldi a cualquier colonia que crezca en el medio de Granada? En el de Granada, Sí. no. El, 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 si es una colonia pigmentada de Granada, no hay que hacer ninguna identificación. Tiene desventajas, que es que para que el pigmento se vea bien, la incubación adecuada es la anaerobiosis estricta, microaerofilia no está mal y CO2 regular. Entonces ya tenemos que poner una jarra de anaerobiosis para incubar las placas de Granada. Y segundo, que hay un 5 o un 6% de colonias. Yo puse una positiva en el 2000, en el croma. Entonces, con pigmento carotenoide son patognomónicas, pero que no detecta, detectar las otras complica muchísimo el diagnóstico en laboratorio, porque tienes que empezar a subcultivar los diferentes tipos de colonia que veas, para excluir que no haya 90 hemolíticas o no pigmentadas. Ok, otra pregunta. ¿Es grave no utilizar medios líquidos de enriquecimiento antes de sembrar en las placas? Hola, Eva. Ahora, utilizar un medio de enriquecimiento antes de sembrar las placas. Creo que te perdimos por unos segundos. ¿Puedes repetir, por favor? Que hay que utilizar un medio de enriquecimiento selectivo antes de sembrar las placas. Si se quiere sembrar una placa directa, se puede sembrar, pero siempre que hay que utilizar, no se admite utilizar eso como único método. Hay que utilizar un Creo que te estamos tanto de perdiendo. Te estamos perdiendo, Eva. pues no sé qué hacer. Bueno, no te muevas mucho, vamos a ver si eso ayuda. A ver, una nueva pregunta, que es una pregunta con la respuesta, creo ya viene. ¿Tengo que hacer sí o sí la serología de las colonias malvas para confirmar el Streptococo B en el medio cromagal? Y, eh, eh, puede ser pues, o un Malditov, aglutinación con látex, puede ser un CAMP test, puede ser una identificación bioquímica, pero
las colonias malva son sospechosas, no son diagnósticas. ¿Me has oído o no? Sí, 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 sí. Ahora está funcionando bien. Bueno, lo que te propongo es que parece tu video solamente con el micrófono, a ver si eso nos ayuda con la comunicación. A ver, gracias por toda la información. Quería saber si habían realizado alguna correlación con los test rápidos para estreptococo del grupo B disponibles en el mercado. Nosotros en el inicio del grupo, del estreptococo del grupo B, hicimos test rápidos y no son sensibles. Y eso hicimos varios trabajos porque teníamos el mayor interés en que dieran buenos resultados. No los dan y no lo admite nadie. Que un test rápido, un test de aglutinación. Los test que detectan por biología molecular el estoco del grupo B, pues esos son correctos. Lo que pasa que no se admite que se haga directa la muestra. Tiene que... ¿Se me ha oído? Sí, un poco entrecortado, pero escuchamos la Es respuesta. decir, los test de biología molecular se pueden hacer, pero siempre con enriquecimiento. En muestras directas pueden tener hasta un 60% nativos. Y los test de látex inicialmente, claro, eso lo probamos mucho y hacer un latido de crecimiento no está permitido. Sí, No Eva, creo tiene que no. sensibilidad. La comunicación no está buena. Lo que ¿Sí? te propongo, todavía hay algunas preguntas. Lo que vamos a hacer es, te las vamos a mandar y para que puedas responderlas por email y luego lo compartiremos con todas las personas interesadas. Y si hago un WhatsApp con Elis, No, no te preocupes. De todas formas, quedan algunas preguntas. Podremos responder a esas preguntas después del bueno, simposio. yo por si directo siempre es mucho mejor, como el directo siempre es mucho mejor, yo quería decir que para mí, con el porcentaje que hay de no beta hemolíticos, que probablemente sea mucho mayor porque no los estamos detectando, yo creo que es mucho más adecuado utilizar un medio cromogénico, puede ser de cualquier casa comercial, pero un medio cromogénico y no un granada o no una placa de agar sangre. Eso estoy absolutamente convencida de que mejorará muchísimo el porcentaje de aislamientos. Bueno, muchas gracias. Esa parte afortunadamente se escuchó muy bien. Bueno, les agradecemos a todos por habernos dado la oportunidad de presentarles este simposio. Las preguntas que no logramos responder, pues recibirán una respuesta en los próximos días. La grabación del simposio también estará disponible. Para la constancia, les vamos a mandar un email con un formulario que les pedimos llenen. Y además, llenando ese formulario, participarán a una rifa para ganar un kit del LIM Rombaquick Strep B y de un Chromagar Strep B. Así que sin más, pues les agradezco mucho por habernos dado esta oportunidad y esperamos poder verlos en un próximo simposio.
Bueno, pues yo también quería despedirme. Yo creo que ahora en cambio la conexión está bien, ¿no? Sí, está bien, te escuchamos muy bien. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí en este foro latinoamericano, ya lo comenté antes, y esperamos pues vernos en otras ocasiones en diferentes países. Muy bien. Muchas gracias, Eva. Que estén todos Gracias a bien. vosotros.